70.000 almas desaparecieron en apenas 72 horas. No fue por la espada de un ejército invasor, no fue por hambruna que devorara las cosechas, no fue por epidemia alguna como las que conocemos en los registros históricos. Fue algo que se propagó como un viento invisible a través del antiguo reino de Judá, desde las montañas del norte hasta los desiertos del sur, dejando familias enteras tendidas en el polvo entre el amanecer y el ocaso de un mismo día. Lo más perturbador de todo, lo que aterraba a los sobrevivientes más que la muerte misma, era la ausencia total de advertencia. No había síntomas que precedieran al final. Las víctimas se despertaban aparentemente saludables y antes de que el sol alcanzara su punto más alto, ya estaban inmóviles. Imagina despertar en una ciudad fortificada y descubrir que tu vecino más cercano, el hombre con quien compartiste pan la noche anterior, ahora yace sin vida en el umbral de su propia morada, sin fiebre que lo hubiera consumido, sin tos que lo hubiera debilitado, sin heridas visibles que explicaran su partida, solo la muerte, súbita e inexplicable. Al día siguiente, 10 casas más en tu misma calle guardan el mismo silencio sepulcral. Al tercer día, la verdad se vuelve inescapable. No hay lugar donde correr, porque mensajeros llegan desde todas las direcciones trayendo noticias idénticas de horror. Lo mismo está sucediendo en Beerseba, en el extremo meridional del territorio. Lo mismo en Dan, en la frontera septentrional, a más de 200 kilómetros de distancia. En cada aldea, en cada asentamiento, entre cada colina y cada valle, la muerte está cosechando sin discriminación. 70.000 vidas perdidas en 72 horas a través de un territorio del tamaño de una provincia moderna. Esto no es leyenda, no es mito religioso exagerado. Esto sucedió realmente alrededor del año 1000 a.C., durante el reinado del rey David. Y los registros bíblicos revelan algo aún más inquietante que la catástrofe misma. Todo comenzó por causa de una decisión administrativa que parecía simple, casi trivial. Un censo de población, un conteo de guerreros, una medida que cualquier gobernante moderno consideraría rutinaria. Pero en el antiguo Israel, esta decisión desencadenaría una cascada de eventos que transformaría la historia de una nación entera. Imagina una mañana ordinaria en Jerusalén alrededor del año 1000 a.C. El sol se eleva sobre las colinas de Judea, tiñendo de oro las piedras calcáreas de la ciudad. Los comerciantes comienzan a desplegar sus mercancías en los mercados. Las mujeres salen de sus casas para llenar sus cántaros en las fuentes públicas. Los niños corren entre las casas de piedra que dominan el paisaje urbano, sus voces resonando en las callejuelas estrechas. Todo parece absolutamente normal, como cualquier otro día en la vida de una ciudad próspera. Hasta que alguien hace el primer descubrimiento terrible. Un hombre joven, aparentemente en plena salud, yace inmóvil en la puerta de su propia casa. No hay sangre manchando la piedra. No hay heridas visibles en su cuerpo. No hay signos de lucha o violencia. Simplemente está muerto y su muerte no tiene explicación aparente. Pero no está solo. En las primeras horas de esa mañana, en diferentes puntos de la ciudad, otros descubrimientos idénticos comienzan a hacerse. Vecinos que estaban completamente vivos la noche anterior, que compartieron comidas con sus familias, que se retiraron a dormir sin síntoma alguno de enfermedad, ahora yacen sin vida. Algunos dentro de sus casas, en sus lechos, otros en las calles, como si hubieran caído en medio de algún viaje. El pánico se propaga más rápido que cualquier mensajero podría correr a caballo. Los gritos comienzan a resonar a través de las bielas estrechas de la ciudad. Las mujeres lloran sobre los cuerpos de sus esposos e hijos. Los guerreros experimentados, hombres que habían enfrentado a los filisteos en combate cuerpo a cuerpo, que habían probado sus armas en batalla, se encuentran completamente paralizados
ante un enemigo que no pueden ver, que no pueden combatir, que no pueden comprender. ¿Cómo luchas contra algo invisible? ¿Cómo levantas tu espada contra una fuerza que no tiene forma, que no tiene rostro, que no tiene punto débil donde dirigir tu lanza? El olor comienza a dominar la ciudad con una rapidez aterradora. Ese aroma característico de la descomposición, dulce y nauseabundo al mismo tiempo, que se adhiere a la ropa, que se clava en la garganta, que no se puede escapar sin importar cuánto incienso quemes. En una sociedad sin refrigeración, sin los métodos químicos modernos de preservación, los cuerpos comienzan a deteriorarse bajo el sol implacable del Oriente Medio en cuestión de horas. Y hay muchos cuerpos, demasiados cuerpos. Lo que hace único este evento en toda la historia registrada es su indiscriminación absoluta. La muerte no elige por pureza de sangre, no respeta el estatus social, no considera la condición física de sus víctimas. Crianzas y ancianos caen con la misma rapidez. Comerciantes ricos y siervos pobres, soldados en plena forma física y mujeres embarazadas, sacerdotes y gente común. Todos caen de la misma manera súbita e inexplicable, como si un interruptor invisible desconectara la vida instantáneamente. Algunos moradores, presa del pánico absoluto, intentan huir. Reúnen sus posesiones más esenciales, despiertan a sus familias en medio de la noche y corren hacia las puertas de la ciudad, convencidos de que el problema está confinado dentro de los muros de Jerusalén. Creen que si pueden llegar a las aldeas cercanas, a los campos abiertos, estarán a salvo, pero entonces llegan los mensajeros, primero uno, luego varios, luego docenas, todos trayendo noticias devastadoras desde diferentes direcciones. Beerseba, la ciudad más meridional del territorio israelita, a casi 80 kilómetros de distancia, está bajo el mismo ataque invisible. Dan, en la frontera septentrional, a más de 200 kilómetros, envía palabra de cientos de muertos. Aldeas y asentamientos entre estos extremos reportan el mismo fenómeno aterrorizante. De repente, la verdad se vuelve cristalina para los sobrevivientes. No existe lugar seguro. Sea lo que sea que está matando al pueblo de Israel, no está confinado a una ciudad o región. Está en todas partes, simultáneamente. Es como si una mano invisible estuviera barriendo el territorio entero, sin dejar rincón sin tocar. Al mediodía de ese primer día, la vida normal en Israel simplemente se detiene. Los mercados quedan vacíos. Las calles se convierten en desiertos. Las familias se trancaban dentro de sus casas, como si las paredes de piedra pudieran detener una fuerza que ya ha demostrado atravesar cualquier barrera física. Las mujeres cubren sus rostros con telas empapadas en perfumes y aceites aromáticos, un intento desesperado de bloquear el olor creciente de los muertos. Los hombres oran en voz alta, hacen votos, prometen ofrendas al Señor. Los sacerdotes levitas corren hacia el tabernáculo para ofrecer sacrificios de emergencia. Corderos, bueyes, ofrendas de grano, todo el repertorio de rituales prescritos por la ley de Moisés para la expiación de pecados. Pero nada cambia, nada detiene la muerte. A cada hora que pasa, más cuerpos. 70,000 vidas serían perdidas antes de que 3 días se completaran. Pero en ese primer amanecer, los sobrevivientes no sabían esto. No sabían cuánto tiempo duraría la devastación. No sabían la causa de lo que estaba sucediendo. Y tal vez, lo más aterrador de todo, no sabían quién sería el próximo. No sabían si ellos mismos estarían vivos cuando el sol se pusiera. Para entender cómo Israel, el reino más poderoso del Oriente Medio en esa época, llegó a este momento de destrucción casi total, necesitamos retroceder apenas algunos días en el tiempo. Porque la fuerza que estaba dicimando la población no vino de un ejército invasor, no vino de una enfermedad natural que se propagara de persona a persona.
Vino como respuesta directa a una decisión tomada por el propio rey David. Apenas unos días antes de que la plaga golpeara a Israel, el reino vivía su apogeo. Las tribus que habían sido esclavas en Egipto ahora dominaban desde Dan hasta Berseba. David era una leyenda viviente, el pastor que había matado a Golias con una piedra, el rey elegido por Dios mismo, comandante de un ejército que parecía invencible. Jerusalén era la capital fortificada, el corazón del poder. La economía florecía con caravanas comerciales y mercados llenos de vida. El pueblo se sentía intocable, protegido por la posesión del Arca de la Alianza y por sus victorias militares constantes. Pero por debajo de la prosperidad crecía algo peligroso: el orgullo, una confianza excesiva en el poder humano, una tendencia a olvidar que toda la grandeza venía de Dios, no de los hombres. Fue en este contexto de prosperidad y orgullo creciente que David tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó un censo militar. Quería saber exactamente cuántos guerreros podía movilizar. Quería números precisos, estadísticas de poder. Su general Joab, un hombre experimentado que había visto muchas campañas, le advirtió: «Contar al pueblo de esta manera», le dijo, «es tratarlos como propiedad del rey, no como pueblo de Dios. Es un acto de orgullo, no de fe». Pero David insistió. Pasaron 9 meses. Los escribas y contadores viajaron por todo el territorio, registrando cada guerrero disponible. Cuando finalmente presentaron los números, eran impresionantes. Más de 1 millón de hombres capaces de portar armas. Un ejército que rivalizaba con cualquier potencia militar del mundo antiguo. Pero cuando David recibió esos números, algo cambió en él. El peso de la culpa lo golpeó como una ola. Percibió que había confiado en sí mismo, en su propio poder, en los números. Había olvidado que la verdadera fuerza venía de Dios, no de los hombres. Se dio cuenta de que había cometido un error grave. El profeta Gad fue enviado a David con un mensaje. Dios ofrecía 3 opciones de castigo. Podía haber 7 años de hambruna en la tierra. Podía haber 3 meses de guerra con sus enemigos persiguiendo a Israel. O podía haber 3 días de peste, con la muerte barriendo el territorio. David tuvo que elegir. Eligió la peste. «Prefiero caer en las manos de Dios», dijo, «que en las manos de los hombres». Tal vez pensaba que Dios sería más misericordioso. Tal vez creía que 3 días eran mejores que 7 años de hambruna. Pero lo que sucedió en esos 3 días superaría sus peores pesadillas. En apenas 3 días, 70.000 personas morirían. La primera víctima cayó antes del mediodía del primer día. Luego vinieron cientos, luego miles, y nadie podía entender el patrón, porque no había patrón alguno. La muerte era completamente aleatoria. Algunos murieron en sus casas durante el sueño, sus cuerpos descubiertos por familiares por la mañana. Otros cayeron en medio de conversaciones, simplemente dejando de hablar y desmoronándose. Niños que jugaban en las calles por la mañana estaban muertos al mediodía. Guerreros en la flor de la edad colapsaban mientras cumplían sus rondas de vigilancia. La muerte no discriminaba por edad, condición física, estatus social o piedad religiosa. Un sacerdote caía con la misma probabilidad que un mendigo. Un comandante militar con la misma rapidez que un niño. El primer día fue dominado por confusión absoluta. Las familias que despertaban con parientes muertos en sus camas inicialmente pensaban en causas naturales. Tal vez el corazón se había detenido, tal vez un derrame cerebral, tal vez simplemente la edad había cobrado su precio. Pero cuando la misma escena se repetía en 5 casas en la misma calle, luego en 20, luego en 50, la confusión daba paso al terror puro. Los mensajeros comenzaban a llegar de aldeas cercanas, reportando el mismo fenómeno. La peste no estaba confinada a Jerusalén. Estaba sucediendo simultáneamente en todo el territorio. En Dan, en el extremo norte,
donde los puestos de vigilancia fronterizos encontraban soldados muertos en sus posiciones. En Beerseba, en el sur del desierto, donde familias enteras desaparecían durante la noche. Las personas intentaban todo lo que conocían para protegerse. Cerraban puertas y ventanas creyendo que el mal viajaba por el aire. Quemaban incienso y hierbas aromáticas continuamente, llenando sus casas con humo en la esperanza de purificar el ambiente. Algunos bebían mezclas de hierbas amargas que los curanderos locales juraban que podían fortalecer el cuerpo contra enfermedades. Nada funcionaba. La medicina de la época era primitiva comparada con los estándares modernos, pero no era totalmente inútil. Los curanderos israelitas conocían plantas medicinales que realmente ayudaban con fiebres, infecciones y problemas digestivos. Sabían hacer cataplasmas para heridas. Conocían técnicas básicas de higiene que prevenían enfermedades. Pero todo esto presupone síntomas identificables, una progresión predecible, tiempo para aplicar tratamientos. La peste de David no ofrecía ninguna de estas cosas. Las víctimas estaban saludables y luego estaban muertas. No había etapa intermedia. No había tiempo para aplicar remedios. Era como si un interruptor invisible desconectara la vida instantáneamente. El segundo día trajo algo aún más perturbador que la muerte misma. Trajo el colapso de los lazos sociales que mantenían la sociedad funcionando. Israel era una cultura basada en obligaciones mutuas, en responsabilidades familiares y tribales rigurosamente definidas. Cuidabas a tus parientes, enterrabas a tus muertos con rituales apropiados, ofrecías hospitalidad a los extranjeros. Estas no eran simplemente tradiciones, eran mandamientos con el peso de la ley divina. Pero cuando la muerte comenzó a caer sin aviso, sin patrón, sin posibilidad de prevención, estas obligaciones sagradas comenzaron a desmoronarse. Los padres dudaban en entrar en las habitaciones de sus hijos muertos temiendo el contagio, aunque no supieran cómo se propagaba la enfermedad. Los vecinos que habían compartido comidas durante años ahora evitaban cualquier contacto. El miedo superaba la compasión. La autopreservación vencía la obligación religiosa. En el tabernáculo en Gibeón, los sacerdotes levitas trabajaban sin parar, ofreciendo sacrificios, corderos, bueyes, ofrendas de grano, todo el repertorio de rituales prescritos por la ley de Moisés para la expiación de pecados. Pero los sacrificios no detenían la muerte, las oraciones no traían respuesta. El silencio de Dios era ensordecedor, y esto creaba un tipo de terror diferente. No solo miedo físico a la muerte, sino miedo teológico. Si los sacrificios no funcionaban, si las oraciones no eran escuchadas, si los sacerdotes morían con la misma frecuencia que la gente común, ¿qué significaba esto sobre la relación entre Israel y su Dios? ¿Había abandonado Dios a su pueblo elegido? Algunos comenzaban a buscar explicaciones alternativas. Tal vez había pecados ocultos en la comunidad que traían juicio colectivo. Tal vez objetos robados de los cananeos estaban escondidos en alguna casa, contaminando toda la ciudad, como en el caso de Acán en Jericó. Las viejas sospechas resurgían. Las acusaciones comenzaban a volar. La búsqueda de chivos expiatorios siempre se intensifica cuando el sufrimiento no tiene explicación clara. Al final del segundo día, con el número de muertos ya superando los 40.000, una comprensión terrible comenzaba a establecerse entre los sobrevivientes. No había escape posible. No había cura disponible. No había ritual que funcionara. Todo lo que quedaba era esperar y ver si estarías vivo en la mañana siguiente. Pero mientras las personas comunes lidiaban con terror y desesperación, David estaba a punto de tener una visión que cambiaría todo. En el tercer día, David tuvo una visión que pocos mortales experimentan y sobreviven. Vio al ángel del Señor parado entre la tierra y el cielo con una espada desenvainada extendida sobre Jerusalén.
La Biblia registra que David inmediatamente se postró y hizo una oferta desesperada. Fui yo quien pequé, fui yo quien cometí iniquidad, pero estas ovejas, ¿qué hicieron? Que tu mano caiga sobre mí y sobre mi casa, pero no sobre tu pueblo. El profeta Gad trajo instrucciones inmediatas. Sube hasta la era de Araúna, el Jebuseo, y construye un altar allí. David obedeció instantáneamente. Cuando llegó, Araúna se ofreció a darle todo gratuitamente. La era, los bueyes para el sacrificio, incluso la madera. Pero David rechazó la oferta. No ofreceré al Señor algo que no me costó nada. Compró todo por 50 siclos de plata, construyó el altar, ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y la peste cesó inmediatamente. El ángel guardó su espada. 70.000 habían muerto, pero Jerusalén fue perdonada en el último momento. Ahora venía el problema que nadie había planeado enfrentar. 70.000 cuerpos necesitaban ser enterrados rápidamente bajo el sol abrasador del Oriente Medio. La ley de Moisés era explícita. Los cuerpos debían ser sepultados antes de la puesta del sol del mismo día de la muerte. Un cadáver sin sepultar tornaba la tierra impura. Pero con decenas de miles de muertos, en apenas 3 días, seguir el ritual tradicional era físicamente imposible. En circunstancias normales, cada familia lavaría el cuerpo del difunto con agua y especias aromáticas. Lo envolverían en lino limpio. Lo colocarían en una cámara funeraria familiar excavada en la roca, frecuentemente reutilizando tumbas de generaciones anteriores. El proceso completo requería horas y al menos 5 o 6 personas, pero no había tiempo. No había lino suficiente en todo el reino, no había cámaras funerarias suficientes, y muchas familias enteras habían sido eliminadas sin dejar a nadie vivo para realizar los ritos. La solución fue brutal por necesidad absoluta. Se cavaron balas comunes apresuradamente fuera de los muros de cada ciudad. No las tumbas cuidadosamente preparadas que la tradición demandaba, sino trincheras largas y profundas, donde decenas de cuerpos eran depositados lado a lado, a veces apilados cuando el número superaba el espacio disponible. Los cuerpos eran envueltos rápidamente en cualquier tela disponible. No había tiempo para lavar, ungir con aceites aromáticos caros o seguir los extensos rituales de luto prescritos por la tradición. Equipos formados por los jóvenes y fuertes que sobrevivieron trabajaban en turnos continuos, día y noche, cargando a los muertos fuera de las ciudades. El olor debe haber sido absolutamente insoportable. Incluso con incienso quemándose constantemente en las calles, incluso con paños empapados en aceites aromáticos cubriendo los rostros de los que trabajaban en los entierros, el olor de la descomposición en masa permeaba todo. Ese olor permanecería en la ropa, en la piel, en la memoria de los sobrevivientes por el resto de sus vidas. Algunos historiadores estiman que en Jerusalén sola, probablemente 3 a 5.000 personas murieron. Para una ciudad con tal vez 20.000 habitantes, esto significa que 1 de cada 4 o 5 personas desapareció en 3 días. Multiplica eso por cientos de aldeas y ciudades a través del territorio y comienzas a comprender la escala de la catástrofe demográfica. Pero los números, por más devastadores que sean, no capturan el impacto psicológico duradero. Israel nunca volvería a ser el mismo. La confianza que había permeado la sociedad antes de la peste fue reemplazada por una conciencia aguda de la fragilidad humana. Las victorias militares que habían parecido probar el favor divino automático, ahora eran vistas con más humildad. La presunción que había crecido durante años de éxito fue quemada en 3 días de juicio. La era que David compró de Araúna se convertiría en el lugar más sagrado del judaísmo. Años después, Salomón construiría allí el templo, la estructura que definiría la adoración israelita durante casi 4 siglos. Ese lugar donde la peste fue interrumpida,
donde un rey arrepentido ofreció sacrificios que le costaron algo real. Se convirtió en el centro de la vida religiosa nacional. La peste también cambió fundamentalmente cómo Israel entendía la relación entre liderazgo y responsabilidad colectiva. El pecado de David trajo consecuencias sobre todo el pueblo. Pero fue también la intercesión de David la que interrumpió el juicio. Esa tensión entre culpa individual y destino colectivo resonaría a través de toda la historia israelita. La lección quedó grabada en la memoria nacional. La prosperidad no garantiza seguridad. Las victorias pasadas no protegen contra el juicio futuro. Y el orgullo, incluso en un rey elegido por Dios, puede costar decenas de miles de vidas inocentes. Israel había aprendido que incluso los mayores reinos son frágiles, pero también había aprendido algo sobre la misericordia, que incluso en el juicio más severo, Dios puede interrumpir la destrucción en el momento exacto, que el arrepentimiento genuino aún tiene poder, y que a veces la mano extendida para destruir puede ser guardada antes de completar su trabajo.